divertículos y lo que son pólipos. Recuerden ustedes que ya habíamos hablado de divertículos de esófago, habíamos hablado de divertículos de estómago, intestino delgado, y ahora vamos a hablar de una patología que es relativamente frecuente, que significan divertículos en colon, ¿ya? Igual que cualquiera de los otros tipos de divertículos, un divertículo son bolsas saculares, que en este caso tienen un diámetro de 0.5 a 1 centímetro en el colon y se ubican normalmente entre la tenia mesentérica y antimesentérica, o sea, la parte libre prácticamente del colon, ¿ya? Del 100% de los divertículos que tenemos en el colon, 90-95% se asientan en el lado izquierdo, o sea, en el sigmoide. Por eso que la diverticulitis es llamada también apendicitis del lado izquierdo. O sea, el sigmoide está del lado izquierdo y cuando se inflaman los divertículos, como vamos a ver una de las complicaciones, cabalmente por este mayor porcentaje es que se llama, por eso es que uno dice apendicitis del lado izquierdo. Igual que todos los otros los divertículos pueden ser adquiridos y congénitos. Los adquiridos en el colon son por aumento de la presión intraluminal, por lo tanto son degeneraciones. O sea, nacemos sin el divertículo, pero por estreñimiento, estrés, fundamentalmente, puede ser que aumente la presión dentro de la luz del intestino, aumenta la presión, busca zonas débiles y ahí es lo que empieza a aparecer los divertículos. ¿Se acuerdan ustedes la diferencia entre un verdadero y falso? El verdadero tiene todas las capas, ¿no? Y en el falso es prácticamente una herniación de la serosa y la mucosa y queda la muscular. Los congénitos consisten en un solo divertículo que normalmente es verdadero en el ciego colon ascendente y está formado por toda la capa. Es menos frecuente. El mayor porcentaje son los adquiridos o falsos. Entonces, ¿qué es un divertículo? Miren, si lo miramos por dentro es como si hubiera un orificio, pero en realidad es un saco, ¿no es verdad?, que de la luz está saliendo, una proyección sacular que tiene un diámetro entre 0.5 a 1 centímetro. Normalmente son múltiples y el mayor asiento, el mayor porcentaje, hemos dicho, es de la parte del sigmoide. Este es el sigmoide, colon descendente, sigmoide recto. En esta parte es donde hay mayor presencia de divertículos. Si es un divertículo, en realidad, falso, adquirido, siempre hemos dicho, acuérdense, por encima de un esfínter donde hay una patología, tenemos el esfínter anal. Entonces, si yo tengo aumento de la presión dentro de la luz del intestino, entonces tengo un esfínter y entonces justo en esta zona empieza a buscar, buscar zonas de debilidad y empieza a empujar de adentro hacia afuera, ¿ves? No nace uno con estos divertículos porque son adquiridos, y entonces, pero ha habido un aumento de la presión de acá adentro hacia afuera, como una herniación, una protrusión, ¿ves? Lo empuja. Entonces son proyecciones saculares de la mucosa que atraviesan, cuando son falsos, que son el mayor porcentaje de estos adquiridos, atraviesan la capa muscular, por lo tanto solamente tienen mucosa y serosa. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Será que los divertículos tienen síntomas? No tienen. Por eso tener divertículos se llama diverticulosis. O sea, diverticulosis es la presencia de tener divertículos. Es como si yo dijera colelitiasis. La presencia de cálculo de la vesícula se llama colelitiasis. ¿Puede dar complicaciones de cálculo? Claro, puede dar cólico, colecistitis, ya lo vamos a ver en su momento. Igual, la presencia de divertículos, si bien es cierto, ya es como una bomba de tiempo, vale el término, porque no lo teníamos antes. ¿En qué se puede complicar? Se puede inflamar. ¿Se acuerdan de siempre pregunto esto, ¿no? La diferencia que hay entre la úlcera
versus los divertículos. ¿Cuáles son las complicaciones de las úlceras? ¿Se inflaman? No, las úlceras no se inflaman. ¿Qué hacen? Sangran, se perforan o obstruyen. Y los divertículos sangran, se perforan, que son dos cosas comunes en ambos, y acá, como es un saco, se puede inflamar. O sea, los divertículos tienen tres posibilidades. Se pueden inflamar, que viene a ser la diverticulitis, pueden sangrar o se pueden perforar, ¿no? Como son adquiridos, es poco frecuente en personas jóvenes como ustedes, pero el tipo de vida que están llevando, de preocupaciones, exámenes, ansiedad, el no comer bien, digamos, entonces condiciona que pueda uno, después de un tiempo, por ejemplo, más o menos por encima de los 40 años, hacerse frecuente. En otros países, en Europa, es común que llegue una persona mayor con fiebre, dolor abdominal, y ya tenés que estar pensando en una diverticulitis. Porque son personas muy mayores, ¿no? 60, 70 años, entonces ya tuvieron su diverticulosis y en algún momento puede provocar diverticulitis. Entonces, si vemos el colon, hemos dicho, está el colon ascendente, ciego, el transverso, el descendente. Entonces, en el sigmoide es el lugar donde hay mayor presencia de divertículos. ¿Pueden haber en otros sitios? Sí, puede haber. ¿Por qué no? Nosotros tuvimos una paciente que se estaba muriendo por sangramiento, una de las complicaciones del sangramiento. Y entonces, cuando vos ves un paciente que está sangrando, la mayoría de las veces lo que uno proyecta hacer es una hemicolectomía, porque se supone que un divertículo acá está sangrando. Y la paciente no era del lado izquierdo. Se le hizo un estudio contrastado y se vio que era del lado derecho. Entonces le hicimos hemicolectomía derecha. Entonces, cuando uno dice el mayor porcentaje, no te está diciendo es. En medicina no es 2 más 2, 4. Puede ser 2 más 2, 5 en medicina. Entonces, por eso hablamos de mayor porcentaje, nada más. Aquí está viendo un cuadro, vean ustedes, con una diverticulitis, igual, mayor lado en el lado izquierdo, es mucho más frecuente. Por eso acá tenemos el apéndice. Entonces aquí tenemos Bloomberg, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y va a haber cronología del dolor de Murphy, de aquí creo que 3 o 4 clases nos toca hablar ya de específico. Pero en el caso de los divertículos, se pueden inflamar y hacen simular, o sea, como si tuviera, porque tiene fiebre, tiene vómito, tiene dolor localizado. Yo digo, wow, ¿no será que se le ha volcado el apéndice al otro lado? ¿Puede haber eso? ¿Por qué no? Pues hay descomposición de órganos, ¿no? En algunos casos. Pero en estos casos, anatómicamente está en esos sitios, solamente que es el lado izquierdo, donde se puede producir ese tipo de cosas. Entonces el sigmoide es el sitio más común, se cree que para su desarrollo fisiopatológicamente, ya decía, son aumentos de la presión. El colon espástico, por ejemplo, es por aumento de la presión intraluminal, mala contracción que tiene el intestino, entonces hace espasmo segmentario, esto puede provocar una hipertrofia muscular secundaria, alteraciones de la motilidad, mala dieta, ¿no? Yo siempre digo, el estudiante de medicina, pues bueno, de verdad que estamos sometidos a un estrés, y acaba el estrés del estudio y ahí viene la residencia, y después de la residencia viene el trabajo. Es linda. Yo les digo la verdad, si a mí me dieran la oportunidad de estudiar nuevamente, yo estudiaba de nuevo medicina, ¿no? Pero de que es complicado la vida, sí señor. Por eso yo siempre digo, hay que disfrutar lo que uno hace, ¿no? Disfruten, mira, usted se puede disfrutar estudiar, ¿por qué no? Hay que disfrutar. ¿Por qué se tienen que amargar? Toda la vida es eso. Entonces, dice que el trabajo es trabajo cuando haces lo que no te gusta. Estás estudiando medicina porque se supone que les gusta, ¿no? Entonces yo no digo que uno no debe sufrir, debe asumir que eso es su rol, ya está, digamos, ¿no? ¿Quieres ser un deportista de alta competencia? Pues dormir temprano, hacer bastante ejercicio, alimentarte bien, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? A veces no tenemos tiempo. Y los médicos nos pasa eso, ¿no? Uno sabe cómo podría hacer para bajar de peso, pero no tenés tiempo para hacer alguna cosa. Sabes que tienes que cuidarte. Bueno, el alimento
alimentos con bajo residuo. ¿Qué significa la comida chatarra? ¿Qué tiene residuo? Por ejemplo, la fibra, vegetales. ¿Nos da tiempo para comer eso? No. Comemos lo que encontramos, ¿no? Que podemos. Y peor ya cuando está en quirófano, uno come a veces galletas, café, solo, listo. Se acabó, hasta que volvás a tu casa, ¿no? Entonces, el estrés emocional. ¿Cuáles son los órganos abdominales que más sufren por el estrés? El estómago. El colon es uno de ellos, y el otro, El estómago. la vejiga, el estómago. ¿Y por qué la vejiga? Se han dado cuenta a veces cuando uno está muy estresado, quiere ir al baño a orinar. Dice, a orinar su miedo a uno, ¿no? O le da diarrea, ¿no? El colon. Entonces, para que vean ustedes que son situaciones que el estrés nos provoca ese tipo de situaciones. El 80% de los pacientes con divertículo son completamente asintomáticos. O sea, yo ya tengo 57 años, ¿puedo tener divertículo? Pero puede ser. Si nunca me he hecho un colon por enema o una colonoscopia, entonces de repente ahí lo tengo. O sea, porque no te dan síntomas propios. Lamentablemente, los síntomas son de complicación. Por ejemplo, si sangro, puede tener proctorragia. Si se inflama, puede tener dolor y fiebre. Y si se perfora, un abdomen agudo perforativo. O sea, por lo tanto, son asintomáticos. ¿De qué puedes hacer que sospeche uno? ¿Qué puede hacer si que sospeches? Por ejemplo, el colon irritable, ¿no? El síndrome de intestino irritable, en el que uno tiene dolor abdominal, distensión abdominal, cambio de los hábitos intestinales. Entonces, una persona que te dice eso y ya tiene más de 40 años, sospechar. Eso está diciendo, sospechar. No está pudiendo decir, ¿tiene tratamiento médico? No tiene. ¿Por qué? Porque con una hernia se hizo guapo. ¿Qué vas a recomendar en todo caso? Que coma fibra después para evitar que se inflame, ¿no? O sea, ya solamente alimentación. Igual que la hernia, está hecho y está hecho, ¿no? ¿Qué tenés que hacer? Controlar que no se complique. Nada más. El diagnóstico, la mayoría de las veces es en forma accidental. O sea, accidental porque pediste de repente una colonoscopia porque, qué sé yo, pensaste en cualquier cosa, de repente encontramos divertículo o hiciste un colon por enema por otro motivo. Y entonces la colonoscopia o el enema varietado son los que nos hacen, o la sigmoidoscopia flexible son las que nos hacen el diagnóstico. ¿Por qué se ve? Pues no, es como si yo esté entrando, si esto fuera, el colon fuera un intestino, y entonces yo voy a esperar a encontrar las paredes normales. Pues si yo pillo un hueco arriba, no. O sea, una proyección, no voy a poner entrar con el colonoscopio, pero ya me permite ver. Entonces, la mayoría de las veces el diagnóstico es casual. Entonces decíamos, el diagnóstico es casual. Por ejemplo, este es un estudio colonoscópico, ¿no? Entonces una colonoscopia está ingresando y mira estos orificios de estas proyecciones. O sea, aquí está la luz, que está viendo dos divertículos. Esta es la luz normal. Por acá debe seguir, pero esto es lo que está observando. Otra imagen, ¿ve? Esta es la mucosa normal, ahí hay un divertículo. Entonces, pedís por otra cosa, porque es muy poco probable que digan, tiene divertículo, ¿no? Ya está, vos de repente sospechaste, ya está bien, ¿no? Pero la mayoría de las veces son hallazgos casuales.
angiotomografía, divertículos, este tienen varios divertículos. Yo les contaba el caso de la paciente que estaba sangrando. Actualmente la gammagrafía permite, como te marca los glóbulos rojos, permite que vos podás identificar. Entonces, miren, en un divertículo se está viendo sangramiento. Miren. Entonces, es muy importante en algunos casos. ¿La colonoscopía te puede ayudar? Claro, el colonoscopio también puede ayudar, porque, por ejemplo, vamos a ver otros estudios, de repente, si está sangrando, voy a ver fuera del divertículo sangramiento. Pero ya les decía, hay estudios que pueden ser más avanzados, como la gammagrafía, que nos permite hacer ese tipo de situaciones de diagnóstico. Entonces, se va controlando por los 4 minutos, 8 minutos, 12 minutos, entonces ves el sangramiento, ¿no?, que está saliendo de ese lugar. El colonoscopio te puede confirmar también esto. Miren, ahí está el divertículo, tiene una mucosa normal, el divertículo y hay un sangramiento. Entonces, como si fuera una úlcera, ¿no? Pero la úlcera, ya van a ver que se puede hacer tratamiento endoscópico para cohibir. Acá no podés hacer. Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque apenas de adentro, apenas tenemos la mucosa y la serosa. Le infiltras algo, le perforas. Entonces no hay nada que hacer. Si no mejora hemodinámicamente con sangre, plasma, todo eso, tenés que operar definitivamente el paciente. Entonces, la hemorragia es una de las complicaciones, hemos dicho. Eso es lo que veríamos en una colonoscopia. Entonces, la colonoscopia te permite ver, entonces, aquí coágulo dentro del divertículo y sangre, ¿no? Esto está limpio, así debería ser. Mire usted la diferencia de una colonoscopia con sangramiento versus esta es la luz normal y ahí está el divertículo. ¿La presencia de ese divertículo amerita cirugía? No se justifica. Tenés que explicarlo. Si no tiene síntomas, ¿para qué lo vas a operar? Todo tiene su riesgo. Todo tiene un riesgo. Entonces, ¿para qué operar si no está complicado, digamos? No es cáncer, no tiene ninguna otra connotación. Entonces, los signos y síntomas clásicos de la diverticulitis, o sea, por ejemplo, de una de las complicaciones que viene a ser ya la inflamación, ¿cuál sería? De cualquier cuadro infeccioso, bueno, malestar general, fiebre, ¿no? Fiebre, dolor abdominal, en este caso localizado en el cuadrante inferior izquierdo, igual que la apendicitis, fluido urinario disminuido, puede haber síntomas urinarios. Muchas veces, como son personas mayores, ese divertículo, vamos a buscar una imagen del divertículo, a ver, acá, ¿ya? Estos divertículos, entonces también aquí no estamos viendo la vejiga. Entonces muchas veces estos divertículos entran en contacto con la vejiga y hacen fístula. Fístula, en este caso, divertículo a la fístula. Y el paciente, a veces, él o la paciente, prácticamente orinan heces fecales, hacen fístulas, ¿no? Entonces, pero es porque están viendo que puede ser por la proximidad, ¿no? Por la proximidad. Entonces, pero los síntomas típicos cuando no hay fístula es como cualquier infección. En este caso, dolor en la fosa ilíaca derecha, fiebre, náusea, vómitos, ruido urinario incoactivo. El mismo Bloomberg que de repente encontramos acá puede ser en la fosa ilíaca derecha, en la fosa ilíaca izquierda. Y los otros ya vendría a ser otro tipo de complicaciones hasta que llega a una peritonitis, ¿no? Entonces, este es un colon por edema y están viendo divertículos del lado derecho en el transverso, o sea que hay posibilidad de tener también el ascendente en el transverso, ¿no? Yo decía, hay mayor porcentaje en el lado izquierdo, no te dice que no tengas en el lado derecho. Este es igual a un colon por edema, parece como si fuera un esqueleto, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya no tiene ni peristaltismo, mire, todos estos son divertículos. Entonces, del lado izquierdo es mucho más frecuente la presencia del divertículo. Este es el ciego, el transverso, colon, ángulo esplénico, y de ahí, miren, desde prácticamente el ángulo esplénico, todito ya están como un rosario los divertículos.
igual, este ha sido por un colon por edema. Ahí están muchos divertículos del lado izquierdo, ¿no? Diverticulosis múltiple. Pregunta del millón: ¿se le puede pedir colon por edema a un paciente que está con diverticulitis? No. ¿Por qué? Porque le vas a meter presión. Y si hay presión a algo que tiene inflamado, ¿qué va a ser el resultado? Perforación. Entonces, en la diverticulitis jamás pidan este estudio. Ahí sí está indicado o ecografía o tomografía. Estamos viendo que aquí está, miren ustedes, igual, un divertículo inflamado, el colonoscopio. Tiene signos, vean, como si hubiera fibrina en el fondo. Y las complicaciones que habíamos dicho, ¿no? Las tres complicaciones son diverticulitis, es cuando se inflama, la perforación o la hemorragia. La diverticulitis es de diagnóstico 100% clínico, se confirma con un hemograma y ecografía o tomografía. No se operan las diverticulitis. Son de tratamiento médico. ¿Qué se hace? Diagnosticado antibiótico de amplio espectro. La perforación, esto ya lo hemos visto en práctica. ¿Esto qué es? Un abdomen agudo perforativo. ¿Cómo harían el diagnóstico si fuera un divertículo perforado? A ver, ¿con qué confirmarían el diagnóstico? Radiografía simple de abdomen de pie. ¿Qué van a buscar? Neumoperitoneo. Conducta quirúrgica. Vos ni sabés qué es lo que estás entrando a operar. Lo tenés que operar porque es neumoperitoneo. Y en la hemorragia, acá, aparte de la clínica que es la frontorragia, obviamente es la colonoscopía la que te permite, o la gamografía, ¿no? Que te puede permitir hacer un diagnóstico de ese tipo de situación. Tratamiento. Si es una diverticulosis, ¿qué hay que hacer? Nada. ¿Quieres estar tranquilo? Dale dieta. Pero no lo amargues también, ¿no? No le digas, no coma esto, o sea, matarlo de hambre, no. Decirle qué es lo que se le debería prohibir. Todos los alimentos que tengan semilla o pepitas muy chicas. Ejemplo, tomate, frutilla, guayaba, por ejemplo, ¿no? Porque claro, ellos se podrían meter a esos espacios, ¿eh? Deberían comer más fibra, avena, para que te haga bolos fecales más consistentes. Pero tienen que comer, porque si no se va a morir de otro tipo de cosas. Porque al final nadie te está diciendo que se va a complicar. Porque si nos hicieran estudios, muchos tendríamos diverticulosis, que no significa que nos estamos muriendo, ¿no? Entonces, obviamente lo mismo es solamente indicar, digamos, por ejemplo, no medicación en absoluto, solamente un tratamiento o indicaciones higiénico-dietéticas, nada más. ¿Está bien? Y dicen, no está justificada la cirugía si no hay complicaciones. ¿Para qué? Es un riesgo. Toda cirugía es un riesgo. Toda cirugía. Ustedes han llevado ya cirugía 1 y en clínica quirúrgica a uno le enseña y dice, hay los riesgos, ¿no? El clínico es leve, moderado y grave, ¿no? La escala de Goldman es también una clasificación cardiológica, ¿no? Y el ASA Score es una clasificación de riesgo anestesiológico. ¿Ves? ¿Hay cirugía sin riesgo? No podemos ser charlatanes. Toda cirugía tiene. ¿Qué hacemos nosotros? Con los estudios, los laboratorios, mandar al cardiólogo, disminuir los riesgos de morbimortalidad. El hijo de un colega estudiaba en Estados Unidos, joven, atleta, no quiso hacerlo tocar allá, digamos, porque estaba viviendo allá, vino y le hace una artroscopía. Le hacen todos los estudios, le hacen la anestesia, su padre está presente y hizo un paro. Murió. O sea, alguien tuvo la culpa. Son reacciones anafilácticas que pueden pasar, o sea, reacciones adversas que pueden pasar aquí o en cualquier parte del mundo. Todo se le hizo. ¿Ves? Entonces,
No existe cirugía sin riesgo. Nosotros los médicos no podemos mentir. Lo que extremamos es los recursos para disminuir esos riesgos. No podría haber hecho artroscopía si le haya estado con un absceso en el pie, por ejemplo. Si le haya hecho eso, ya está, vos sos culpable. Por eso es lo que se hace auditoría. Si lo operaste y estaba anémico, también es tu culpa, ¿no? Si lo operaste y tenías arritmia, traía que no entró el cardiólogo, también es tu culpa. Entonces vean ustedes, ¿no? Pero el paciente se está muriendo porque tiene una perforación y tiene arritmia. Se firma, pues, historia clínica, para eso está el consentimiento, ¿no? Pero uno tiene que saber, entonces, ¿para qué operar si no tiene justificativo? Eso es lo que quiere decir. Toda cirugía tiene su riesgo. Esto es una pieza de anatomía patológica de una diverticulitis. No se opera, no se opera. Cuando vos te haces diverticulitis, das tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque primero no sabes cuál es el divertículo que se ha inflamado. Miren, varios divertículos, ¿no? Y este fue el que se inflamó. ¿Cómo podría saber cuál fue el que se inflamó? Imposible, ¿no? Y no se hace diverticulectomía, no se hace como el Senker, no. Aquí es difícil, no se puede. Entonces, lo que haces es dar la diverticulitis, tratamiento médico. Cuando pasa el cuadro, y el paciente dice, no quiero sufrir nunca más de eso, ya está, puedes programarlo. Y ahí le vas a hacer una cirugía de resección y anatomía. Una cirugía preparada, como la que hablábamos el otro día del colon, ¿no? El colon decíamos, el megacolon chagásico no complicado es resección y anatomía. En el megacolon chagásico complicado, primero, devolvulación, extracción del hepaloma, y en caso de que vas a hacer cirugía, Harman, resección y colostomía, ¿no? Entonces, en este caso, si yo tuviera que operar, aquí tendría que hacer Harman. Pero si vos le haces el tratamiento a esto, remite el cuadro, después te da tiempo para que lo operes, lo limpies y hagas una Dixon. Estos son en piezas de patología, ¿ven? Los divertículos. Miren, esto casi como un anillo, ¿ven? Entonces, esta es la luz y ahí estaba el divertículo. Entonces, eso es lo que es los divertículos de colon. ¿Pregunta? Doctor, conocí una señora de 70 años que ella me dijo que tenía divertículo, que la habían operado, pero ella dijo que el doctor le había dicho que se opere porque su hermano había fallecido de cáncer, su mamá había fallecido de cáncer. ¿Tiene relación con...? No tiene relación con cáncer los divertículos. Los divertículos. De repente lo que le dijeron a la señora es todo lo que vamos a ver acá. Los pólipos, que vienen a ser una patología completamente diferente. En los divertículos, ¿ves? De la luz está saliendo para afuera, ¿no? En los divertículos. Y en los pólipos, de la luz cae para adentro. Eso es lo que es un pólipo. Entonces, los pólipos es cualquier masa o tejido que procede de la pared intestinal, pero cae hacia la luz. Ejemplo, si ustedes miran la proyectora, eso podríamos considerar un pólipo, ¿verdad? Porque está saliendo de la luz hacia adentro, perdón, de la pared hacia la luz. Y cabalmente, por eso se llama, el tratamiento es relativamente sencillo, porque si yo corto acá arriba, le hago una polipectomía. Entonces, esto sí, los pólipos en cualquier sitio, nasal, vaginal, en vejiga, en vesícula, en estómago, colon, son lesiones potencialmente neoplásicas. Es así. No es un tumor maligno, pero tienen una alta potencialidad maligna. Entonces, por eso es que se debe operar. Entonces, los pólipos pueden ser pediculados o sésiles. Pediculado es como el ejemplo, así como la lámpara esta de la proyectora, eso pues, tiene un pedículo que lo está alargando, y los otros son sésiles porque están prácticamente casi como si fuera esta la otra de acá, digamos, la foca. Este es el mejor ejemplo, ¿ven? Esto es un pólipo pediculado. Y ahí lo están viendo, incluso el pólipo, miren, este es el color normal de la mucosa. ¿Y cómo lo están viendo a este pólipo? Está rojo, ¿no? Ha sangrado y tiene signos de necrosis. Tiene lógica, incluso. Porque este necesita irrigación. ¿Y por dónde se nutre? Por este pequeño pedículo.
Seguramente este pólipo, perdón, era pequeño, ha ido creciendo, ¿ves? Mire, sangre acá, ha ido creciendo, entonces ya le empieza a faltar nutrición, resultado, se necrosa y sangra. También puede suceder que las mismas heces fecales al pasar lo raspen y pueden provocar lo mismo. Por lo tanto, los pedículos, los pólipos son lesiones benignas, potencialmente malignas. Son benignas, pero potencialmente malignas. Y aquí estamos viendo el tratamiento. Este es un asa endoscópica, o sea, con el endoscopio, el tratamiento en primera instancia es quirúrgico, pero mínimamente invasivo. O sea, le pones esta misma asa acá, lo enlazas, si vale el término, cerrás el asa de afuera porque está con el endoscopio, pisas el electrobisturí y lo cortas. Entonces, eso es lo que se está haciendo, una polipectomía. Se está haciendo una extirpación. Son patologías benignas, pero con potencialidad maligna. Morrison habló o hizo un estudio, pero bueno, aquí ya son clasificaciones anatomopatológicas y habla de que son 4 grupos histológicamente, ¿no? Los pólipos neoplásicos, que son los adenomas, los hematomas, los pólipos inflamatorios y los pólipos hiperplásicos. ¿Alguna connotación con la clínica? Ninguna. Lo mismo, son tumores, o sea, proyecciones igualitos, que al final quien nos da esto es el patólogo. ¿Cuándo? Cuando ya existe la polipectomía. ¿No? No es lo mismo un pólipo a esto que estamos viendo. Esto se llama la poliposis familiar. ¿Han visto personas, de repente de la familia o amigos, uno a veces tiene unas pequeñas bolas que le salen, digamos, o tumores, ¿no? Pues en la parte de los muslos, la pierna, y son lipomas, son grasas. Y uno los delimita. Entonces, si es uno o dos, digamos, ellos mismos dicen, sácamelo, dicen, mira, me molesta, dicen, no, estéticamente me molesta, ya está, sí, vos querés. Pero imagínate una misma persona que no tenga uno, que tenga 30, se llama lipomatosis, o sea, tener mucho de lo que tenga. O sea, no vas a acabar nunca, o te vas a hacer millonario de repente sacándole todo, digamos, ¿no? Lo mismo pasa en el intestino. Los pólipos, hemos hablado de los sésiles y también de los pediculados, que es una patología que es la poliposis familiar o poliposis múltiple. Miren, múltiples pólipos. Esto, claro, pueden sangrar, se pueden complicar. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Resección y anastomosis de todo el segmento, porque no vas a poder hacer uno por uno, no vas a poder ni va a alcanzar el tiempo, ¿no? Entonces, antes, ahora yo digo, nosotros tenemos que hablar de cirugía y yo le digo, no tengamos miedo al cambio. La mayoría de las personas nos resistimos al cambio. ¿Por qué nos resistimos al cambio? Porque es bonito estar en la zona de confort, pues, ¿no? Si yo hago lo mismo toda mi vida, me acostumbré a hacer resultado el mismo. No estudien a estar cómodo, pero se van a aplazar. Me voy a dedicar, voy a estudiar. Dice acciones diferentes, resultados diferentes. Por eso digo, antes decía yo, alguna que yo quería comentar esto, ¿en qué sentido? Cuando dice, cada vez hay más cirugía menos invasiva, entonces ya deberíamos dejar de existir los cirujanos. No, porque somos los que operamos. Y las complicaciones graves, o sea, más bien cada vez somos de repente más necesarios para las cosas mucho más graves. Cada vez somos más necesarios. Aquí están viendo un pólipo agarrado por nosotros, vean ustedes, por los dedos. Yo les decía que ahora la mayoría se hace esto por endoscopía, pero cuando no tenías endoscopía teníamos que operar, porque podía sangrar. Y entonces había que abrir y ahí hacer la polipectomía. ¿Ves? Pero eso no tienen que hacerlos asustar, le vuelvo a repetir. Lo tienen que hacer más competentes, ¿no? Cada vez mejores. Por suerte, por suerte hasta ahora, cuando hablemos de litiasis vesicular, hasta ahora nadie ha descubierto tratamiento médico para la litiasis vesicular. Por suerte. Yo creo que aparece el chao cirujano, lo que más se opera, la colelitiasis, ¿no? La policitis, cólico biliar.
pero no hay. Alguien dirá, no, yo conozco un señor que hace botar piedra. Es mentiroso, se la está charlando. Schwarz ya demostró que pueden salir cálculos por la heces fecales, pero tiene una condición, tienen que ser de menos de 0.3 milímetros. ¿Por qué? Porque es el diámetro del cístico. Porque el colédoco mide 0.5 a 0.7. Entonces no hay lógica que alguien te diga que salió un cálculo de 2 centímetros por un conducto que mide 0.5 centímetros, que se la sale a otro. Bueno, ustedes ya pasaron anatomía, ya conocen esto, entonces no pueden mentirle, ¿no? Pero claro, si de repente van al mercado, van a ver, ¿no? Uy, esto se ve, y te muestran un calculando así, ¿no? Deme 2 frascos, dicen, no, yo voy a tomar esto. No hay. Si hubiera, todos los médicos estamos obligados estaríamos obligados. No hay que resistirse al cambio, te vuelvo a repetir. Entonces vean ustedes que sí había también la posibilidad de hacerlo quirúrgicamente. Imagínense lo mismo, ¿eh? Versus ahora meter un endoscopio y está sangrando el pólipo y hacer la resección. ¿Qué pasaría si de repente la resección se perfora? ¿Quién tiene que entrar? Cirujano a resolver la perforación. Entonces, por eso digo, no nos resistamos al cambio. Otro pólipo. ¿Cuáles son las complicaciones de los pólipos? Pueden sangrar y pueden obstruir. Miren ustedes cómo este pólipo ha crecido tanto que puede ocupar la luz del intestino. ¿Se acuerdan otra vez lo que hablábamos en obstrucciones intestinales? Decíamos, las causas son extraluminales, la brida, intraluminales cuando están adentro, leve. Un pólipo podría ser también una obstrucción intraluminal. Y los intramurales cuando es el tumor, ¿no? El paciente estaba así, con ese pólipo, y así quedó. ¿Ven? Este es el asa endoscópica, ha sido metido por el endoscopio, se electrocoagula y se acaba. Retirar el pólipo a patología para que te dé el informe. Poliposis juvenil, múltiple, es la misma que la juvenil o la poliposis familiar. En estos casos no vas a estar haciendo uno por uno y diagnosticar, tenés que hacer resección. Este paciente no estaba preparado, mira, hay residuos todavía de heces fecales, pero se está identificando, está pudiendo ver. Los pólipos a menudo se presentan en el recto, colon sigmoide y su frecuencia disminuye hacia el ciego. O sea, siempre más frecuente por encima de un esfínter. Si le preguntara otra vez dónde, cuál es más frecuente, ya saben. Ya le estamos dando lo mismo. Alrededor del 25% de los pacientes que tienen cáncer de colon tienen pólipos satélites. O sea, ¿qué está diciéndote? Ojo, hay relación de cáncer con pólipo. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros, el riesgo de malignidad es proporcional al tamaño del pólipo. Mientras más grande, más probable que se malignice. Entonces, en concreto, pólipo identificado, pólipo que se debe operar. Pero si no tiene cáncer, ¿vas a esperar que tenga cáncer? En el Papa Nicolau a las mujeres, ¿vas a esperar que tenga en el estadio 4, porque ya no es operable? No. En los varones, para la próstata, ¿vamos a esperar que esté el PSA en 8? No. La tenemos que intentar hacer diagnósticos donde tengamos más chance para el mismo paciente, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas, la mayoría de los pólipos también son asintomáticos, no tienen síntomas. Los síntomas van a ser cuando haya algún tipo de complicaciones, por ejemplo, sangrado. Entonces, ya estamos viendo dos causas, miren ustedes, de sangrados rectales. Si uno le preguntara en un examen a ustedes, ¿cuáles son? Ya la parte de esófago, ya hemos hablado. Si alguien le pregunta, ¿cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta? Si un paciente llega vomitando sangre, ¿en qué pensaría? Gastritis, muy bien, es la primera causa. ¿Qué más? Varices esofágicas. Bien, ¿qué más? Úlcera gástrica, duodenal. ¿Qué más? Cáncer. Piensen en cáncer. Si una persona es mayor, piensen en cáncer, no como que creen cáncer. Aquí ya estamos viendo dos tipos de cosas abajo. Si viniera sangrando, ¿por qué causa puede sangrar? Divertículo, puede ser un divertículo, puede ser pólipo también.
De aquí vienen, después vienen hemorroides, vamos a pasar hemorroides también. Y también vamos a hablar de cáncer de colon, ¿ves? También son causas. Entonces yo, en mi cabeza tiene que haber, yo tengo que pensar qué es lo que es probable, ¿no? Entonces el paciente puede tener sangrado, espasmo, dolor abdominal, y puede haber obstrucción. Si viene obstrucción, si el pólipo lo obstruye, ¿cuál va a ser los síntomas y signos? Si se obstruye la luz del intestino, ¿de qué se va a quedar el paciente? ¿Perdón? Más que estreñimiento, Distensión. dolor abdominal, distensión abdominal, ¿qué más? ¿Quiénes dieron obstrucción? ¿Cuál es la condición para decir un paciente está obstruido? Intestinal. Dolor abdominal, distensión, ¿qué más? Vómito, náusea o vómito. Y lo que la señorita decía es más que estreñimiento, yo diré falta de eliminación de ese gas. Si un paciente está así, ya es obstrucción. Pero yo porque esté eso voy a pensar que es pólipo. No, ya le dijimos que la obstrucción intestinal operamos y de ahí nos damos cuenta que fue lo que lo obstruyó. Pero el pólipo podría llegar también a eso, ¿no? Prolapso anal, ¿qué significa eso? Si está muy cerca del ano, si está en el recto, con la defecación, al pujar se puede salir también, por eso es prolapso. Pero también deja de pujar y se puede otra vez reírse. También ya lo vamos a ver cuando hablemos de hemorroides. Entonces el prolapso es que se salga, eso significa prolapso. Entonces eso podría ser otra de las situaciones que pues se puede dar, ¿no? Tratamiento quirúrgico, polipectomía. Entonces los pólipos pueden haber así, esta es la poliposis familiar. Si fuera esto, vas a ir sacando uno por uno. No, definitivamente resección completa. En la colectomía o colectomía, si te sacas todo el colon, es colectomía total. Se hace la mitad, hemicolectomía izquierda o derecha. ¿Se acuerdan de la anatomía? ¿No? De la anatomía y la irrigación, la arteria mesentérica superior e inferior. ¿Por qué se hace hemicolectomía? ¿Por qué no se hace otro tipo de cirugía? ¿Por qué no le saco 3/4 parte del colon? Por la circulación. La mesentérica superior irriga el colon derecho, el tronco. Entonces yo de repente quiero preservar un poco, me paso un poco esta zona, de repente ya no le llega irrigación por la mesentérica inferior y esa zona se queda necrosa. Entonces es por la delimitación que da la irrigación. El diagnóstico, ya decíamos lo mismo que los divertículos, al no tener síntomas vamos a tener que hacer colonoscopía. O el colon por edema, ¿será que es tan fidedigno como la otra? No va a ser tan fidedigno. ¿Por qué? Porque no hay la proyección. ¿Qué imagen buscaríamos si en caso le hacemos colon por edema? Falla de relleno, o sea, el contraste entra y deberíamos verlo clarito todo, ¿no? Pero si hubiera un pólipo, entonces lo va a contornear, entonces no va a haber una zona radiopaca, tendríamos que ver una falta de relleno en ese sentido, ¿no? Entonces aquí están viendo el colonoscopio. La colonoscopia es un procedimiento con sedación. Entonces el colonoscopio llega normalmente hasta el ciego, entonces te sirve para ver divertículo o en este caso pólipo. Y también al mismo tiempo te sirve para hacer tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico? Es bueno si vos lo has operado como pólipo, antes que sea cáncer, ¿no? Las complicaciones, el problema es que los pólipos pueden sangrar o con el tiempo pueden malignizarse. Entonces, de eso depende. Por eso es lo que operamos hoy. No es porque queramos operar por operar. Probablemente en el caso de la señora fue ese. Los divertículos no tienen ese potencial maligno. ¿Cuáles son las complicaciones de los divertículos? Sangramiento, perforación o inflamación. No hemos hablado de cáncer. Los pólipos sí, pueden sangrar, pueden obstruir, pero los más peligrosos se pueden malignizar. Entonces, por eso es que se hace la polipectomía. Este es el mejor ejemplo de lo que significa adenoma cáncer.
Este es un adenoma, mientras más grande hemos dicho es mayor posibilidad. Este sería un adenoma 1, empezó a tener neoplasia, seguramente todavía acá si lo operamos, lo curamos, acá ya invadió y este ya tuvo diseminación. Entonces acá ya es un cáncer, un adenocarcinoma que probablemente lo vaya a matar, pero ya puede ser hasta metástasis. ¿Cómo pudiste evitar esto? Haciendo la polipectomía. Si no hay pólipo, no hay cáncer. O sea, eso quiere decir. No quiere decir que es la única causa de los pólipos, pues, igual hay gente que tiene cáncer de colon y no tuvo pólipo, ¿no? Entonces, la secuencia pólipo-cáncer, este es otro ejemplo, la polipectomía disminuye el cáncer, son ejemplos, estudios, ¿no? O sea, haciendo polipectomía, ¿qué se demostró? Que disminuye el cáncer de colon, los adenomas se ven en el cáncer de colon, en adenomas grandes hay mayor relación con cáncer, la displasia grave evoluciona a cáncer, o sea, hay estudios que corroboran lo que decimos. Medicina basada en la evidencia. ¿Qué decimos cuando no sabemos la causa en medicina? ¿Causa qué? Idiopática, ¿no? Eso es para justificar nuestra ignorancia. O la nuestra, o que no se pidió la causa todavía. Causas idiopáticas, ¿no? Cada vez hay menos, porque cada vez hay más estudios. O sea, te decía, ¿cuál fue la causa de su cáncer? Fue idiopática. Y vos sabías que tuvo pólipo. Ah, ya no puede ser idiopática. Entonces el paciente tuvo una posibilidad de que alguien. El tratamiento es quirúrgico polipectomía. Hay que resecar quirúrgicamente los. Actualmente no necesitas hacerlo abierto, no necesitas. Ya puedes hacerlo por vía endoscópica, ¿no? Entonces, y esto te cura prácticamente al paciente, ¿no? Entonces tenés que hacer después controles seguramente al paciente, pero no necesitarías. Pero siempre que hagas polipectomía tenés que mandar a patología. Si de repente el patólogo te dice, hiciste la polipectomía, pero te dice los márgenes ya están comprometidos, entonces de nada sirvió la polipectomía, porque ya había invasión. Seguramente te hacer otra cosa. ¿Qué digo de volver a tener pólipo? No, por lo menos el que te sacaron ya no lo va a ver. La poliposis, ya decía yo, podés tener uno, pero te podrá salir otro en otro sitio. Ahí ya no. Ahí ya no. ¿Podrás tener otro en otro tiempo, en otro lugar? Sí. Siempre existe la posibilidad. Entonces, miren ustedes, la polipectomía endoscópica es relativamente sencilla. Se pone el asa, esto todo es endoscópico, el asa se electrocoagula y ahí está. Entonces, no es nada del otro ambiente. Claro que tiene que hacerlo alguien que sepa, ¿no? Alguien que sepa. Antes, cuando no podíamos hacer esto es lo que les mostré yo. El endoscopista te ubicaba donde estaba el pólipo, vos tenías que preparar al paciente, tenías que aperturar el colon, resecar el pólipo y cerrar. Imagínense abrir el colon, que es una infección. No, a los cirujanos nos gusta hacer puntos. Nos gusta hacer puntos, entonces mejor operemos, no, pensé en el paciente. La posibilidad de la dehiscencia de la estructura del colon, ¿a qué puede llevar? A peritonitis. Entonces siempre uno tiene que pensar más que uno, tiene que pensar más en el paciente, a favor del paciente. Entonces vean ustedes, todo esto se puede evitar haciéndolo por vía, por la colonoscopia. ¿Pregunta? Doctor, los pólipos en niños generalmente ¿por qué se da? Normalmente podría ser congénito, ¿no? De los niños. Uno puede nacer con pólipos. Hay pólipos que pueden nacer con pueden nacer. Pero no hay una causa específica. ¿Sí? ¿Alguien más necesitaba que le diga su nota? Apellido. Zavala. Zavala.